¿Sabes? Lo primero que sentí no fue alivio ni confusión. Era frío. Un frío que parecía venir de lo más profundo de mis huesos. Un frío húmedo y pesado que me recordaba al agua oscura del río tragándome, hundiéndome mientras el aire abandonaba mis pulmones. Abrí los ojos, esperando oscuridad. El fin, pero lo que vi fue el techo blanco de mi antigua habitación de adolescente, con esas estrellitas fluorescentes que mi madre insistía en pegar, lo cual odiaba. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, tenue pero real. Me dolía todo el cuerpo, un dolor fantasma, y mi mano instintivamente fue a mi vientre, buscando el bulto que debería haber estado allí, el peso de mi hijo, nuestro hijo. Pero no había nada, estaba plano, vacío. El vacío fue una respuesta más cruel y definitiva que cualquier palabra que pudiera haber escuchado, la confirmación de que todo ese dolor, realmente había sucedido. Me levanté de la cama con las piernas temblorosas, sintiendo el frío suelo de madera bajo los pies. Me acerqué al espejo del tocador, el que tenía el marco de madera clara que me regaló mi padre. La chica que me devolvía la mirada era yo, pero una versión de mí que no había visto en años. Su rostro era más joven, sin las líneas de cansancio y decepción que el matrimonio con Yeshua había grabado en mi piel. No tenía ojeras, ni la mirada perpetuamente asustada de alguien que camina con pies de plomo, pero mis ojos eran los de una mujer que ya había muerto. Cargaban con el peso de la traición, la imagen nítida de él empujándome, el sonido del agua cerrándose sobre mi cabeza. El recuerdo era tan vívido que podía saborear el sabor metálico del miedo en la boca, la conmoción de ver en el rostro del hombre que amaba no pasión, sino la fría determinación de alguien que se libra de un problema inconveniente. Mientras miraba a ese fantasma en el espejo, la historia de mi vida, o mejor dicho, de mi primera vida, se repetía en mi cabeza como una película de terror. Desde pequeña, me habían enseñado que mi propósito era uno solo: casarme con Yeshua García y asegurar la prosperidad de su familia. Yo era la novia fatídica, una especie de amuleto humano de la buena suerte, y me hicieron creer que era un honor, un privilegio. Y, tontamente, lo creí. Luché con uñas y dientes por este matrimonio, aún sabiendo que él amaba a otra persona. A mi prima, Heidi, encaucé su ruina. Manipulé situaciones, hice todo lo posible para conseguir lo que creía que era mío. Por derecho, lo logré. Me casé con él, me embaracé y, por un breve instante, creí haber ganado. No sabía que simplemente estaba construyendo mi propia trampa, entregándome a mi asesino. Fue entonces, allí de pie, en esa habitación que no había sido mía durante tanto tiempo, que algo cambió dentro de mí. El sonido de mi madre llamándome para desayunar llegó por las escaleras, una voz del pasado, una voz que no había oído desde antes de casarme. Ese sonido, tan normal y cotidiano, fue lo que lo hizo. Todo real, esto no era una pesadilla, no era el delirio de un alma en el purgatorio, era una segunda oportunidad, y al oír sus pasos acercándose por el pasillo, una decisión fría y férrea se formó en mi pecho. Esta vez, no sería el sacrificio, no lucharía por un amor que era una mentira, no salvaría el legado de los García, me salvaría a mí misma. ¿Y ellos? ¿Qué pagaran el precio? Ese fue el primer día de mi nueva vida. Y lo primero que maté fue a la ingenua Juliana que una vez fue. Bajé las escaleras lentamente, cada paso un esfuerzo consciente por mantener la compostura. El olor a café recién hecho y pastel de maíz, que una vez me había reconfortado, ahora se sentía como el olor de mi propia prisión. Mi madre estaba en la cocina, sonriendo, ajena a todo. Habló de la cena en casa de los García esa noche, del vestido que debía usar, de cómo la madre de Yeshua había llamado para confirmar. Simplemente me senté a la mesa, tomé una taza de café y la miré fijamente. Su sonrisa vaciló un poco ante mi silencio. No estaba viendo a su hija, sino al peón de un trato, el pasaporte de nuestra familia a una vida de prestigio. Y por primera vez no sentí lástima ni amor, sentí una rabia fría. Ella era parte del sistema que me mató, una guardiana de mi jaula, incluso si esa jaula era dorada y servida con pastel de maíz caliente. El teléfono sonó alrededor de las 10 de la mañana, sabía que era él. El pánico me dio un vuelco, un reflejo condicionado, el recuerdo del miedo
Gritando en mi interior, mi madre contestó y me entregó el teléfono rápidamente con una sonrisa cómplice. Soy Yeshua, cariño. Cogí el teléfono con la mano sudorosa. Su voz al otro lado era la misma, ese tono aterciopelado y ligeramente arrogante que usaba para conseguir lo que quería. Habló de la cena. Bromeó sobre lo ansiosa que probablemente estaba y me preguntó si ya había pensado en los nombres de nuestros hijos. Cada palabra era como una palada de tierra que se echaba sobre mi ataúd. Cerré los ojos, respiré hondo y recordé la sensación del agua helada, la oscuridad. Ese era mi combustible. Ese era mi escudo. No voy. No voy. Las palabras salieron de mi boca sin pensar en cómo suavizarlas. No había vacilación en mi voz. Solo naturalidad. Hubo un silencio al otro lado, tan profundo que podía imaginar la expresión de sorpresa en su rostro. ¿Cómo que no vas?, preguntó. Y por primera vez noté un tono diferente, una irritación que apenas lograba disimular bajo su fachada de buen chico. No voy a la cena, Ann, y no voy a casarme contigo. Yeshua, el pacto, el acuerdo, sea lo que sea, se acabó. Encuentra a alguien más para salvar a tu familia. Podía oír su respiración, agitada, incrédula, antes de que pudiera responder, antes de que su ira explotara y me golpeara. Colgué el teléfono con una firmeza que no sabía que poseía. El clic del auricular sonó como el pistoletazo de salida a una guerra. Mi madre me miró fijamente, con los ojos abiertos y la boca abierta. La sorpresa en su rostro era total, una mezcla de horror e incomprensión. ¿Qué has hecho, Juliana? ¿Te has vuelto loca?, susurró, como si las paredes la oyeran. Su reacción solo confirmó lo que ya sabía. Estaba sola en esto. Mis padres no eran mis aliados, solo fueron los primeros en empujarme al precipicio. Les preocupaba más la furia de la familia García que mi felicidad. Oh, mi vida. Nunca he estado más cuerda, mamá, respondí, con la voz más firme de lo que sentía por dentro. Me levanté de la mesa. Sin tocar el café, Anne, a partir de hoy, las cosas serán diferentes. Ya no soy el sacrificio de nadie. Subí las escaleras de vuelta a mi habitación, dejando atrás el silencio atónito y el olor de una vida que estaba decidida a no volver a vivir. No tardó ni media hora en desatarse el infierno. Mi padre llegó temprano a casa, con la cara roja de rabia. No gritó, lo cual fue peor. Habló en voz baja, siseando, diciéndome que no tenía derecho a destruir el futuro de nuestra familia por un capricho de niña. Mi madre lloraba en un rincón de la sala, diciendo que los García ya los habían llamado, furiosa, exigiendo una explicación. La presión era inmensa, venía de todos lados, un esfuerzo concertado para hacerme retroceder, para volver a meterme en la caja. No podían entenderlo, o no querían. Para ellos, yo era egoísta, desagradecida. Nunca se les ocurrió que simplemente intentaba sobrevivir. Me quedé encerrada en mi habitación, escuchando las llamadas, las discusiones, y empecé a buscar billetes de autobús en internet. Cualquier lugar lejano, el nombre me vino a la mente. Un lugar lejano y frío, donde nadie me conocía. El timbre sonó a última hora de la tarde. Supe quién era incluso antes de oír a mi padre decir su nombre. Yeshua no iba a aceptar un no por teléfono. Bajé las escaleras, sintiendo la mirada de mis padres sobre mí, una mezcla de esperanza y miedo. Estaba en la sala, impecable con su traje caro, pero con una tensión en la mandíbula que no podía ocultar. Intentó cautivarme primero, diciéndome que estaba nerviosa, que era normal tener dudas antes del matrimonio, pero que estábamos hechos el uno para el otro. Al ver que su sonrisa no funcionaba, cambió de táctica. Empezó a hablar del poder de su familia, de las consecuencias que mi rebelión traería a mis padres, al negocio de mi padre. Era una amenaza velada, un puño de hierro en un guante de seda. Pero la mujer a la que amenazaba ya había sido asesinada por el Ann. No me quedaba nada que perder. Se acabó. Yeshua, dije, con mi voz tranquila interrumpiendo su discurso. No te amo, no quiero esta vida. Y tus amenazas ya no me funcionan. La sorpresa en su rostro fue aún mayor de lo que había imaginado por teléfono. No estaba acostumbrado a que lo contradijeran, y menos yo, la chica que siempre hacía lo que él quería. Dio un paso hacia mí. Su ira finalmente se apoderó de él. ¿Te arrepentirás de esto, Juliana? Y fue en ese preciso instante que un coche se detuvo frente a nuestra casa. Por la ventana
Vi salir Harold Sandoval. Era el Mayo R, rival comercial de la familia García, un hombre al que odiaban. No miró a Yeshua. Me miró directamente, con expresión indescifrable, y asintió levemente. Fue un gesto insignificante, pero en ese momento pareció una señal de que el mundo era más grande que mi sala y el poder de la familia García. Yeshua siguió mi mirada y vio a Harold. La presencia de su rival pareció echarle un jarro de agua fría a su furia. Se recompuso. Me dirigió una última mirada llena de desprecio y se fue, pasando junto a Harold en la acera como si no existiera. Mis padres estaban presas del pánico, pero yo me sentía extrañamente tranquilo. La llegada de Harold, casualidad o no, rompió la tensión, rompió el hechizo. Esa noche, mientras mi casa se sumía en un silencio denso y hostil, tomé mi decisión final. Agarré una mochila, metí algo de ropa dentro, todo el dinero que había ahorrado y el pasaporte que nunca había usado, no dejé ninguna nota. No me despedí, bajé de puntillas, abrí la puerta trasera y salí a la oscuridad. No sabía qué me deparaba el futuro en Boston, pero por primera vez en mi vida, en ninguna de mis vidas tenía el control, y esa sensación era mejor que cualquier promesa de amor o seguridad que los García pudieran ofrecer. El viaje en autobús se hizo eterno, y aún así pasó demasiado rápido. Pasé la Mayo R parte, con la frente pegada al frío cristal, viendo cómo las ciudades y los paisajes se desvanecían en una mancha anónima. En cada kilómetro que me alejaba de casa era un nudo en el estómago que se deshacía. Allí nadie me conocía. Era solo una cara más entre la multitud. Una chica con mochila y mirada perdida. Esta invisibilidad, que antes me habría asustado, ahora era un alivio, era un escudo. Nadie sabía del pacto, de los García, de mi muerte. No era la prometida de nadie, ni el amuleto de la suerte de nadie. El miedo seguía ahí, como una corriente subyacente, pero bajo él, una nueva sensación comenzaba a florecer. La libertad. Era una libertad aterradora, sin red de seguridad, pero era mía. Podía olerla en el aire viciado del autobús, y era el mejor perfume que jamás había olido. Llegar a la estación de autobuses de Boston fue como recibir un puñetazo en el estómago. El ruido, la multitud atropellada, el frío cortante, más intenso de lo que imaginaba. Todo era abrumador. Por un instante, el pánico me paralizó. ¿Qué hacía allí, sola, sin conocer a nadie, con poco dinero? Sentí unas fuertes ganas de llorar, un sollozo atorado en la garganta. Pero entonces recordé el rostro de Yeshua, la sensación del agua cubriéndome, y mi autocompasión se transformó en ira, en determinación. No había resucitado para desplomarme en una estación de autobuses. Respiré hondo el gélido aire de la ciudad y eché a caminar. Encontré un hotel barato, un lugar con olor a humedad y paredes finas, donde podía oír los sonidos de las vidas de los demás a través del yeso. Esa primera noche, tumbada en una cama desconocida, la soledad me pesaba como una piedra en el pecho, pero no lloré. Estaba de luto por la vida que había perdido, pero también estaba de pie, y eso tenía que bastar. Los primeros días fueron brutales. Nunca me había dado cuenta de lo fácil que había sido mi vida anterior. Nunca me había preocupado por el dinero, el alquiler, ni el precio de la comida. Ahora, cada centavo contaba. Caminé durante horas repartiendo currículums improvisados en cafeterías, tiendas, restaurantes, en cualquier lugar con un cartel de "se busca". Recibí tantos no que perdí la cuenta. Algunos miraron mi ropa, demasiado elegante para alguien que buscaba trabajo de camarera, y me evaluaron con recelo. Otros simplemente dijeron que no tenían vacantes. Cada puerta cerrada era una pequeña humillación, un recordatorio de lo poco preparada que estaba para el mundo real. Por la noche, volvía a mi habitación de hotel, comía un sándwich barato y contaba el dinero que me quedaba. Fue un proceso de despojarme de todo lo que era, de todos mis privilegios. Ya no era una Morales ni una futura García, solo era Juliana. Y Juliana necesitaba desesperadamente un trabajo. El punto de inflexión llegó en forma de una pequeña librería de segunda mano, un lugar acogedor con olor a papel viejo. El dueño era un hombre Mayo R, con gafas en la punta de la nariz, que me miró con más amabilidad que nadie en la ciudad. No tenía una vacante, pero dijo que necesitaba a alguien para organizar el material en la trastienda, un trabajo temporal. Acepté de inmediato.
con tal alivio que casi lloré delante de él. El trabajo era duro, polvoriento, pero era mío. Cuando recibí mi primer sueldo, una pequeña suma de dinero en un sobre, sostuve esos billetes como un trofeo. Ese dinero no venía de mi padre, no era un regalo de Yeshua, era mío, lo había ganado con el sudor de mi frente, con mis propias manos. En ese momento, entre cajas de libros viejos, sentí un orgullo que ninguna joya ni vestido caro me había dado. Jamás podía con esto. Anne sobreviviría. El trabajo temporal en la librería se convirtió finalmente en permanente. El hombre, llamado Arthur, se aseguró de que fuera organizada y rápida. Pronto, ya no solo trabajaba en el almacén, sino también en la caja, atendiendo a los clientes. Me encantaba el olor de los libros. La tranquilidad de ese lugar era mi refugio. Empecé a ahorrar todo el dinero que podía. Alquilé una pequeña habitación en una casa compartida y empecé a tomar cursos en línea de administración de empresas por las noches. La antigua Juliana, a quien solo le importaban las fiestas y las apariencias, parecía de otra vida. La nueva Juliana estaba centrada, casi obsesionada con construir algo para sí misma. No quería volver a depender de nadie, no volver a ser vulnerable. El recuerdo del río, de la traición, era un fuego que me mantenía despierta hasta tarde. Estudiando, planeando, era un dolor que había aprendido a transformar en combustible para mi ambición. Casi un año. Después de llegar a Boston, estaba cerrando la librería una noche lluviosa cuando sonó el timbre. Levanté la vista, lista para anunciar que cerrábamos, y se me paró el corazón. Era Harold Sandoval. Estaba allí de pie, con el pelo mojado por la lluvia, la misma mirada intensa que recordaba de aquel día frente a mi casa. Mi primer instinto fue el pánico. Me habían encontrado, pero levantó las manos en un gesto de paz, con una leve sonrisa en el rostro. No vine a buscarte, Juliana, dijo con voz tranquila y baja. Solo quería saber si estabas bien. He estado preocupado desde el día que desapareciste. La sinceridad en su voz me desarmó. No parecía un enemigo ni un aliado de los García. Simplemente parecía un hombre preocupado. No supe qué decir, así que asentí, apretando con fuerza la llave de la tienda. Anne me invitó a un café. Dudé. En toda mi vida había girado en torno a hombres poderosos que dictaban las reglas, y mi primera reacción siempre fue desconfianza. Yeshua me lo enseñó a las malas. Pero había algo diferente en Harold. No era arrogante como Yeshua. Había una serenidad en él, una fuerza que no necesitaba ser anunciada. Finalmente acepté. Nos sentamos en una cafetería al otro lado de la calle. El vapor de nuestros cafés se elevaba entre nosotros. Me dijo que se había enterado de que estaba en Boston por casualidad, a través de un contacto de negocios. Dijo que admiraba mi valentía al enfrentarme a Yeshua y que nunca había estado de acuerdo con la forma en que la familia García trataba a las personas como piezas de un tablero. No hizo preguntas invasivas, no intentó presionarme. Simplemente escuchó, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, no como la novia, no como el premio, sino como persona. Ese café fue el primero de muchos. Harold se convirtió en una presencia constante y discreta en mi vida. Nunca intentó controlarme ni dictarme lo que debía hacer. Al contrario, me animó. Cuando le conté mi idea de emprender un pequeño negocio, una consultoría para organizar eventos literarios y ferias del libro, no se rió, me tomó en serio. Me ayudó a elaborar un plan de negocios, me presentó contactos y me dio consejos prácticos. Me trató como a un igual, como a alguien con potencial. Con él, no me sentí como un objeto frágil que necesitaba protección, sino como un compañero. Poco a poco, el muro de hielo que había construido alrededor de mi corazón comenzó a derretirse. Estaba aprendiendo a confiar de nuevo. No en un salvador, sino en un aliado, y estaba descubriendo que el amor no tenía por qué ser una prisión. Podía ser un refugio seguro. Con la ayuda de Harold, pero sobre todo con mi propia determinación, mi pequeño negocio empezó a tomar forma. Pasé meses inmersa en hojas de cálculo, estudios de mercado y noches sin dormir. Era agotador, pero era un agotamiento que me llenaba de vida, a diferencia de la fatiga mortal que sentía en mi matrimonio. Cada pequeño éxito, cada contrato cerrado, era una victoria personal. Estaba construyendo algo desde cero, con mi nombre, mis ideas. Por primera vez, no era un cómplice en la vida de nadie. Era la protagonista de mi propia historia. Harold estaba allí, aplaudiendo, apoyando, pero siempre insistía en decir: el mérito es todo tuyo, Juliana,
y empecé a creerlo. La mujer que apenas sabía pagar la factura de la luz, ahora era una emprendedora, una pequeña, incipiente, pero emprendedora al fin y al cabo. La transformación fue lenta, pero real y sólida, construida ladrillo a ladrillo. Un día, por morbosa curiosidad, busqué el nombre de Yeshua en internet. Se me revolvió el estómago, pero necesitaba saberlo. La primera noticia que apareció fue el anuncio de su compromiso con Heidi Ann, mi prima. Sonreía radiante en la foto, cogiéndole de la mano. Por un instante, el viejo dolor regresó, una punzada de traición y humillación. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El dolor dio paso a una sensación de alivio. Era ella, no yo, era ella quien entraba en esa jaula dorada, sonriéndole a su futuro verdugo. Vi también otras noticias sobre los negocios de la familia García, notas discretas sobre inversiones fallidas, sobre la pérdida de confianza del mercado. Su caída, que en mi primera vida comenzó después de mi muerte, parecía inminente. Al fin y al cabo, no tenían su amuleto de la suerte, y en lugar de sentir placer, solo sentí una fría indiferencia. Su destino ya no me incumbía. Finalmente, sintiéndome segura en mi nueva vida, me armé de valor y llamé a mis padres. Les pedí que me enviaran unas cajas con mis pertenencias más personales, cosas que había dejado atrás con las prisas, libros, álbumes de fotos de la infancia, cosas que ahora parecían pertenecer a otra persona. Tras cierta resistencia accedieron. Cuando llegaron las cajas, pasé horas desempacando esos recuerdos. En el fondo de una de ellas, encontré algo que no era mío en una caja de madera oscura y cerrada con llave. Pertenecía a mi madre. La reconocí de su tocador. La curiosidad me venció. Forcé la cerradura con un cuchillo de cocina y se abrió. Dentro, no había joyas ni cartas de amor. Había un viejo diario con una tapa de cuero desgastada y una serie de documentos amarillentos, contratos, certificados. Eran registros que se remontaban a generaciones. Me senté en el suelo de mi pequeño apartamento y comencé a leer. La letra era de mi madre, pero las palabras parecían de una desconocida. Escribió sobre el peso de ser una Morales, sobre la obligación que le imponía desde su nacimiento. Habló de su matrimonio con mi padre como un pacto, un preludio a mi propio destino. Y entonces encontré los documentos. Eran copias de acuerdos entre los García y los Morales, de hacía más de 100 años. Hablaban de novias de destino próspero, sobre cómo la línea de los Morales era esencial para mantener la fortuna de los García. Y luego, la parte que me heló la sangre. Había una cláusula, una especie de leyenda o maldición. Decía que si una novia Morales era traicionada y asesinada injustamente por su esposo García, la fortuna y el poder de su familia se convertirían en polvo. No era solo un pacto, era una trampa. Y yo, en mi primera vida, fui a la vez el cebo y la clave de su destrucción. Me senté en el suelo durante horas, con el diario de mi madre en el regazo y los papeles esparcidos a mi alrededor. El mundo parecía haber dejado de girar. Ahora, todo tenía un sentido terrible. Mi vida entera, la de mi madre, la de mi abuela, no éramos personas. Éramos instrumentos, peones sacrificatorios, en una guerra de poder que había durado siglos. La rabia que sentía no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era la rabia ardiente de una traición personal. Era un odio frío y ancestral que parecía pertenecer a todas las mujeres de mi familia. Mi muerte no fue un crimen pasional, fue una transacción comercial que salió mal. Yeshua no me mató solo por ADI, me mató porque yo, embarazada, me había convertido en un obstáculo inconveniente para sus planes, sin comprender que al hacerlo estaba activando el arma que su propia familia había creado. La ironía era tan cruel que quería reír y llorar al mismo tiempo. Esa misma noche, llamé a Harold. Me temblaba tanto la voz que apenas podía explicarlo. Ann vino enseguida. Extendí los documentos sobre la mesita de la cocina y él los examinó uno por uno, con una expresión seria que nunca antes le había visto. Leyó fragmentos del diario de mi madre, miró los contratos, la cláusula de maldición. Esperaba que se quedara impactado, quizá incluso asustado, pero Harold era un hombre de negocios. No vio una maldición, vio un incumplimiento de contrato, no vio una tragedia familiar, vio una oportunidad. Esto lo cambia todo, Juliana, dijo, mirándome por fin. Ya no se trata de huir, Ann.
Se trata de luchar. Tienes pruebas. Tienes un caso. No solo te utilizaron, construyeron un imperio sobre un acuerdo fraudulento y criminal con tu familia. Y ahora puedes retractarte. Su calma me dio fuerzas. Anne no me decía qué hacer. Me mostraba el arma que tenía en la mano. La idea de una demanda me aterraba. Significaba volver atrás, afrontarlo todo de nuevo. Exponerme públicamente significaba enfrentar la ira de la familia García, que ahora sería 1000 veces peor, pero la alternativa era seguir huyendo, dejar que se salieran con la suya, dejar que la historia de mi familia terminara conmigo, una víctima silenciosa. Miré el rostro de Harold, la confianza en sus ojos, y luego miré los papeles. Sobre la mesa, esos papeles eran la voz de mi madre, de mi abuela, eran la prueba de mi dolor, de mi muerte. Ya no se trataba solo de mí, Anne. Se trataba de honor, se trataba de justicia para todos. ¿Qué tenemos que hacer?, pregunté, y la palabra nosotros salió con una naturalidad que me sorprendió. Ya no era mi lucha solitaria, era nuestra. A partir de ese momento, la empresaria de Boston comenzó a transformarse en algo más. Me estaba convirtiendo en la heredera que nunca quise ser, pero a mi manera, con mis propias reglas. Los meses siguientes fueron una locura. Dividí mi tiempo entre mi bufete, que milagrosamente seguía creciendo, y la preparación para la batalla de mi vida. Harold me presentó a un equipo de abogados increíbles, personas a quienes no les intimidaba el apellido García. Pasamos noches en vela, revisando documentos, elaborando estrategias, construyendo un caso tan sólido que sería imposible ignorarlo. Cada detalle de mi juventud, cada humillación, cada mentira, cada lágrima, se convirtió en prueba. Fue un proceso doloroso, revivirlo todo, pero también liberador. Ya no contaba mi historia como víctima, la contaba como testigo estrella de un crimen. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Me mantenía alerta, concentrado. Ya no huía de un fantasma. Estaba cazando a un monstruo. El día que entré al tribunal fue el más duro y a la vez el más empoderador de mi vida. Regresar a mi pueblo no como la chica que se escapó, sino como la mujer que vino a cobrar su factura, fue surrealista. Cuando vi a Yeshua al otro lado de la sala, me pareció más pequeño, menos imponente. La arrogancia había dado paso a una ansiedad apenas disimulada. Vi a mis padres, acurrucados en los bancos, incapaces de mirarme a los ojos. Vi a Heidi, y en su rostro, por primera vez, vi duda. Harold se sentó a mi lado, no como un protector, sino como un compañero, su presencia como una roca silenciosa. Cuando me llamaron a declarar, me temblaron las piernas, pero no la voz. Lo conté todo: la manipulación, el matrimonio, el embarazo, la traición. Y entonces, presenté las pruebas en el diario de mi madre, los contratos centenarios, la historia secreta de las familias Morales y García expuesta bajo la fría luz del tribunal. El juicio fue un espectáculo de decadencia. Con cada prueba presentada, con cada testigo, el imperio García se desmoronaba aún más. La máscara de Yeshua se desvaneció por completo, revelando a un hombre desesperado y patético. Intentó mentir. Intentó desacreditarme, pero los hechos eran irrefutables. El diario de mi madre fue el arma final, la confesión póstuma que selló su destino. Los medios de comunicación se lanzaron sobre el caso como buitres. La historia de la maldición de la novia Morales estaba en todos los periódicos. Su ruina financiera fue rápida y brutal. Cuando se leyó el veredicto final, que declaró los contratos fraudulentos y otorgó a mi familia una restitución histórica, no sentí la euforia que había imaginado. Sentí paz. Miré a Yeshua y Heidi, ahora enfrentando no solo la desgracia, sino también investigaciones criminales, y no sentí odio, solo sentí vacío. Indiferencia hacia personas que ya no formaban parte de mi mundo. La justicia de la corte fue solo una parte de la victoria. La verdadera victoria fue la que alcancé en mi interior. Regresé a Boston no como una víctima que sobrevivió, sino como una mujer que reescribió su propio destino. Con los fondos que recuperé, no compré una mansión ni joyas. Creé la Fundación Serafina, en honor a mi abuela, la primera Morales de la que se tiene constancia. Una fundación dedicada a ayudar y proteger a mujeres en situaciones como la mía, herederas utilizadas como moneda de cambio por familias poderosas.
Transformé el dolor de mi linaje en un legado de fortaleza. No borré mi pasado. Lo usé como cimiento para construir algo significativo, algo que trascendía mi identidad. Hoy, cuando miro hacia atrás, apenas reconozco a la chica asustada que despertó. En esa vieja habitación, mi empresa prospera, la fundación ayuda a docenas de mujeres, y el amor que encontré con Harold es real, basado en el respeto y la camaradería, no en pactos y obligaciones. A veces, por la noche, todavía siento el eco de ese frío del río, un oscuro recordatorio de dónde vengo. Pero ya no es un fantasma que me persigue, es una cicatriz, prueba de que he estado en el infierno y he vuelto, no solo completa, sino más fuerte. Ese día, cuando perdí a un hijo, a un esposo y la vida que conocía, se sintió como el final de todo. Pero hoy sé la verdad, ese no fue el día en que morí, fue el día en que nací, el día en que finalmente comencé a vivir de verdad, para mí